Buenas tardes. Hoy vamos a ver la segunda clase de bases de datos distribuidas, la cual empieza por un repaso de transacciones y concurrencias en base de datos centralizada, y luego para bases de datos distribuidas veremos la gestión de transacciones distribuidas, la recuperación de bases de datos distribuidas y la optimización de consultas distribuidas. Comencemos. Una transacción en una base de datos es un conjunto de operaciones que forman una unidad lógica de trabajo. El sistema manejador de base de datos debe garantizar que se realicen adecuadamente a pesar de la existencia de fallos. Puede iniciar con una instrucción de Begin Transaction. Esto depende del sistema manejador de base de datos. Hay algunos que simplemente toman la primera instrucción como el inicio de la transacción. Y sin embargo, hay dos operaciones que sí son obligatorias, que son el commit, que significa que una transacción ha sido exitosa y los cambios se hacen efectivos en la base de datos, y rollback, que la transacción no fue exitosa y los cambios se deben deshacer. Aquí tenemos un ejemplo de una transacción bancaria que transfiere una cantidad de dinero de una cuenta a otra. Aquí vemos que se obtiene la cuenta desde la que se va a hacer la transacción hacia donde se va a hacer y cuál es la cantidad. Tenemos aquí un pseudo lenguaje donde primero se obtiene la cuenta desde donde va a ser la operación, se decrementa el saldo de la cuenta desde con el monto cantidad, y aquí se verifica si el saldo que queda es menor que cero, porque de ser menor que cero, entonces no hay fondos suficientes para hacer la transferencia. En ese caso se hace un rollback, es decir, se deshace la operación que se realizó. En caso contrario, significa que hay fondos suficientes, entonces se encuentra la cuenta hacia donde se quiere transferir los datos, se incrementa el saldo de esa cuenta con el saldo, con la cantidad introducida al inicio, y se asigna el nuevo saldo y se manda un mensaje de transferencia completa. Para que se actualicen los datos en la base de datos se debe hacer un commit y finalmente termina la transferencia, la transacción. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de una transacción. La primera es que una transacción debe ser atómica, es decir, se ejecuta completa o no se ejecuta. Imagínense que se ejecute solamente hasta la mitad y el saldo se saque de la cuenta desde, pero no se agregue a la cuenta hacia. Debe ser consistente. La base de datos debe quedar en un estado consistente una vez terminada la transacción, sea exitosamente o no. Es decir, se debe quedar en el estado antes de hacer la transacción o el estado después de que la transacción culmine de manera exitosa. Aislada significa que aunque varias transacciones se ejecuten de manera concurrente, cada una ignora lo que hacen las demás. Es decir, una transacción no tiene por qué afectarse por lo que haga otra y que se estén ejecutando de manera concurrente. Y finalmente, la propiedad de durable. Una transacción debe ser durable. Esto es que una vez que una transacción ha culminado de manera exitosa, los cambios deben permanecer en el tiempo en la base de datos. ¿Cuáles pueden ser entonces los estados de una transacción? Una vez que la transacción inicia, mientras se estén ejecutando operaciones de lectura y escritura, se considera que la transacción está activa. Al llegar a la última instrucción, se dice que la transacción está parcialmente confirmada. Si luego se ejecuta el commit, entonces se dice que la transacción está confirmada. Si ella, estando activa, sucede algo que la haga abortar, se denomina que se hace rollback y la transacción es fallida. Y si está parcialmente confirmada y sucede una falla, entonces la transacción también debe abortar con un rollback implícito. Finalmente, sea fallida o sea confirmada, se considera que la transacción está terminada. Vamos a ver entonces ahora el tema de concurrencia.
Para n transacciones T1, T2 hasta Tn, una planificación representa el orden cronológico en el que se ejecutan las instrucciones de dichas transacciones en el sistema. La secuencia debe conservar el orden dentro de cada transacción individual. Dadas las siguientes transacciones, T1 y T2, con las instrucciones que vemos allí en pantalla, se pueden definir las siguientes planificaciones secuenciales, donde T1 se ejecuta completamente antes que T2 o T2 se ejecuta completamente antes que T1. Entonces, allí podemos observar que para un conjunto de n transacciones hay n factorial planificaciones secuenciales. Pero podemos tener un número m muchísimo mayor que n de planificaciones concurrentes como la que podemos observar allí. ¿Qué pasa cuando no se controla la concurrencia en planificaciones concurrentes? Uno de los problemas que se puede presentar es la actualización perdida. Aquí vamos a asumir modificación inmediata, ¿sí? Donde recordemos que cada transacción utiliza un área de memoria privada para copiar los datos una vez que ha tenido acceso a ellos de un área de memoria compartida. Entonces, en este caso, ambas transacciones guardan su copia de X, que como podemos observar es 100. ¿Sí? Luego, T1 y T2 realizan cada uno modificaciones en su área privada. Por ejemplo, T1 le resta 10 con lo que queda 90 y T2 le suma 100 con lo que quedan 200. T2 actualiza su valor en memoria principal porque es modificación inmediata, entonces al hacer un update inmediatamente se modifica el valor en memoria inmediata. Entonces el valor de X que era 100 pasa a ser 200. Sin embargo, luego T1 actualiza y se pierde la actualización de T2, porque ahora el valor que queda en memoria es 90, que era el valor que tenía T1. Entonces todo lo que hizo la transacción T2 sobre X se perdió. Aquí tenemos otro problema. En este caso, se trata de solucionar el problema de la actualización perdida. En este caso, T2 actualiza X antes de que T1 copie el valor en su área de memoria privada. Entonces, T1 copia 200. Luego, T1 modifica X y hace commit. Aquí el problema es que T2 hace rollback. Entonces, todo lo que hizo T2 se debe deshacer. Y en este caso, T1 está trabajando con un valor que no fue confirmado, por lo tanto, no es el valor definitivo en la base de datos. Por esto eso se llama dependencia no confirmada. Y esto también nos trae un problema de control de concurrencia. Finalmente, tenemos dos problemas más. Uno es la suma incorrecta. Si una transacción está calculando una suma sobre varios registros, mientras otras transacciones están actualizando algunos de estos registros, la función suma puede tomar algunos valores antes de que sea actualizado y otros valores después de ser actualizado. Hay un ejemplo muy representativo, muy ilustrativo de esto, que es que se están sumando los datos de diferentes cuentas, por ejemplo, una contabilidad, y antes de que se sume, por ejemplo, una cuenta X, se hace una transferencia entre cuentas, por lo que el dinero que estaba allí pasó a una cuenta que ya había sido sumada. Y entonces lo que se va a sumar de la cuenta ya no es el mismo saldo que debería tener y en las cuentas anteriores que ya fueron sumadas está el dinero de esa cuenta. Entonces, así al tener la suma definitiva da un valor incorrecto. ¿Sí? Y por último tenemos la lectura irrepetible, que es que en dos lecturas sucesivas de un elemento la transacción T sub I recibe respuestas distintas. Entonces, ¿cómo conseguir que una planificación sea correcta? ¿Cómo asegurar esto? Principalmente debe tener el mismo efecto que una planificación secuencial. Entonces, ahora vamos a definir el término de planificación serializable. Es una planificación concurrente equivalente a una secuencial, donde entonces buscamos que se cumpla el aislamiento de las transacciones concurrentes.
Entonces, dado el conjunto de todas las planificaciones posibles, donde tenemos planificaciones secuenciables y concurrentes, dentro de las concurrentes debe haber un conjunto de planificaciones que son equivalentes a las planificaciones secuenciales. Entonces, la correctitud de la ejecución concurrente de transacciones es correcta si y solo si existe una secuencia de dichas transacciones que ejecutadas secuencialmente darían los mismos resultados. Se dice entonces que si el concepto de correctitud se cumple, el conjunto de transacciones es serializable. Para examinar correctitud hay que definir la precedencia existente entre las transacciones. Entonces, aquí tenemos dos transacciones. Podemos decir que A precede a B si A tiene los resultados de que se haya ejecutado antes que la transacción B. En este caso, nos da que X primero tiene este valor y después tiene este valor en caso de que T2 se ejecute antes que T1. Pero si T1 se ejecuta antes que T2, el resultado es distinto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en este caso? Ni A se ejecuta antes que B, ni B se ejecuta antes que A, porque no tenemos ninguno de los resultados que se vieron anteriormente. Entonces, ¿cómo definir la precedencia? Si A precede a B, A ve un dato que la transacción B modificará. O B ve un dato que la transacción A modificó. Esto es lo que se tiene que cumplir para que se cumpla la precedencia de dos transacciones. Para el manejo de control de concurrencia se utilizan distintas técnicas, entre ellas la de bloqueo y marcas de tiempo. Algunas son pesimistas y otras optimistas. Las pesimistas son las que garantizan la seriabilidad antes de la ejecución y las optimistas se ejecutan y luego se verifica si la ejecución es serializable. En este caso vamos a hablar única y exclusivamente de bloqueos. El bloqueo es una técnica que regula el acceso concurrente a objetos compartidos. En este caso, el buffer de datos. Y la granularidad puede aplicarse a diferentes unidades de datos, como por ejemplo la base de datos, la tabla, los registros y los campos. Podríamos bloquear la base de datos, por ejemplo, para hacer una migración de datos de una base de datos a otra. O pudiéramos bloquear una tabla para hacerle mantenimiento, ¿sí? Normalmente, cuando se habla de transacciones, se bloquean registros o campos. Además, podemos definir que si el grano es más fino, es decir, por ejemplo, a nivel de campo, entonces hay mayor concurrencia, porque dos transacciones pudieran estar, por ejemplo, trabajando con el mismo registro, con campos distintos al mismo tiempo. O dos transacciones pudieran trabajar con registros distintos de la misma tabla al mismo tiempo. Mientras que si se bloquea la tabla completa, cualquier transacción que quiera trabajar con la misma tabla debe esperar. Entonces, mientras el grano es más fino, hay mayor concurrencia. Sin embargo, también hay mayores posibilidades de interbloqueo y más costos de manejo de concurrencia. Vamos a hablar de algunos tipos de bloqueo. El primero que vamos a ver es el bloqueo exclusivo. Es aquel bloqueo que no es compatible con ningún otro tipo de bloqueo. Es decir, si una transacción tiene bloqueado un recurso de manera exclusiva, entonces ninguna otra transacción va a poder utilizar dicho recurso. Entonces vamos a ver cómo trabaja. Entonces aquí vemos que la transacción TSUI tiene su área de trabajo privada, hay un manejador de concurrencia o planificador. La transacción le solicita a este manejador de concurrencia o planificador el recurso, el registro, de manera exclusiva, colocando X antes al find. Si ninguna otra transacción lo tiene bloqueado, entonces le concederá el recurso y él lo podrá copiar a su área de trabajo privada. Cualquier otra transacción que solicite el recurso va a ir a una cola de espera hasta que la transacción TSUI lo libere. En el caso del bloqueo compartido, como ven, el bloqueo exclusivo es muy limitado.
Si la transacción solamente quiere leer, el bloqueo exclusivo no va a permitir que, por ejemplo, dos transacciones lean. Entonces, por eso se crea el bloqueo compartido. En este caso, tenemos dos transacciones, TSUI y TSUS. TSUI solicita de manera compartida un recurso, el manejador de concurrencia se lo concede. Si otra transacción solicita de manera compartida un recurso, la transacción también se lo concederá. Sin embargo, si otra transacción solicita de manera exclusiva, eso significa que la transacción pretende modificar el recurso. Por eso va a una cola de espera. Aquí ha habido problemas en que transacciones solicitan de manera compartida y luego pretenden actualizar el recurso. Entonces se generó el bloqueo de actualización. En este caso, una transacción solicita el bloqueo de actualización, es decir, esa transacción pretende actualizar el recurso más adelante. Entonces, si no hay ninguna otra transacción bloqueando ese recurso, se le concede el bloqueo y copia el recurso a su área privada. Si otra transacción lo solicita de manera compartida, se le puede conceder. Más si otra actualización lo solicita de manera exclusiva o de actualización, debe esperar a que esas transacciones liberen el recurso. Como vemos, una transacción que ya posee un tipo de bloqueo que no sea exclusivo puede y debe convertir su bloqueo a otro en el caso de que requiera actualizar el dato. Entonces, una promoción es convertir un bloqueo a otro más restrictivo. Entonces, cualquier transacción que intente actualizar un registro debe promover el bloqueo exclusivo si ya no lo tiene. Esta es la matriz de compatibilidad de bloqueo. Es decir, si una transacción T1 tiene uno de esos bloqueos que están allí, por ejemplo, de actualización, y otra transacción T2 quiere solicitar un bloqueo, por ejemplo, exclusivo, cuando aparece un no en la matriz es que no se le puede conceder y ella va a tener que esperar. Si lo solicita de manera compartida, sí se lo puede conceder, y si lo solicita de manera de actualización, no se le puede conceder. Y la transacción debe esperar a que T1 lo libere. Vamos a ver entonces cómo trabajan las bases de datos distribuidas. Entonces vamos a ver algunos conceptos previos. Tenemos el administrador de transacciones, que es el que coordina las transacciones en nombre de los programas de aplicación, comunicándose con el planificador. El planificador es el módulo responsable de implementar una estrategia de control de concurrencia. El objetivo es maximizar la concurrencia de transacciones sin que se comprometa la consistencia de la base de datos. Y el administrador de recuperación es que en caso de que ocurra una falla durante la transacción, se asegura de que la base de datos se restaure al estado en que se encontraba antes del inicio de la transacción y por lo tanto a un estado consistente. Entonces, el administrador de transacciones globales, que es el coordinador de transacciones, coordina las transacciones globales y locales iniciadas en el sitio. Entonces, aquí el coordinador de transacciones del sitio 1 divide la transacción en una serie de subtransacciones utilizando la información contenida en el catálogo global del sistema. El componente de comunicación de datos del sitio S1 envía las subtransacciones a los sitios apropiados, por ejemplo, S2 y S3. Los coordinadores de transacción de los sitios S2 y S3 administran las subtransacciones. Los resultados de las subtransacciones se comunican a el coordinador de transacciones global a través de los componentes de comunicación de datos. Aquí el problema de consistencia reside en que pueden haber múltiples copias de un dato debido a la replicación. Entonces se debe asegurar la consistencia de copias múltiples. Para mantener la consistencia de la base de datos global, cuando un elemento de datos replicado se actualiza en un sitio, todas las demás copias del elemento de datos también deben actualizarse. Si una copia no se actualiza, la base de datos se vuelve inconsistente.
Vamos a ver también el tema de la seriabilidad distribuida. Si la planificación de ejecución de un conjunto de transacciones concurrentes es serializable en cada nodo, entonces la planificación global, que es la unión de todas las planificaciones locales, también será serializable si los órdenes de serialización locales son iguales. Por ejemplo, este sitio tiene la subtransacción T1, precede a la subtransacción T2 y esta precede a la subtransacción T3. Este sitio, la subtransacción T1 de ese sitio precede a la subtransacción T2 de ese sitio y precede a la subtransacción T3 de ese sitio. Hasta este momento se denomina que la transacción global, la planificación global, es serializable. Sin embargo, en este último sitio, la subtransacción T3 precede a la subtransacción T2 y ya esto rompe con el orden, por lo que debido a esto ya la planificación global no es serializable. ¿Cómo se puede solucionar esto? Se puede solucionar a través de bloqueos distribuidos que garantiza que la ejecución concurrente es equivalente a alguna ejecución en serie impredecible de estas transacciones, y el de marca de tiempo que garantiza que la ejecución concurrente es equivalente a una ejecución serial específica de estas transacciones correspondiente al orden de las marcas de tiempo de cada una de las transacciones. Es decir, que si T1 comenzó antes que T2, entonces T1 precede a T2. Si la base de datos está centralizada o fragmentada, pero no replicada, solo hay una copia de cada elemento de datos y todas las transacciones sean locales o se pueden realizar en un sitio remoto, entonces se pueden usar los protocolos que ya conocemos, los que vimos en los casos anteriores. Pero si hay replicación o las transacciones involucran datos de más de un sitio, entonces se deben modificar estos protocolos. Entonces vamos a ver el protocolo de bloqueo de dos fases centralizado. Aquí el coordinador de transacciones en el sitio S1 divide la transacción en una serie de subtransacciones utilizando la información contenida en el catálogo global del sistema. Este tiene la responsabilidad de mantener la consistencia de las réplicas y solicita bloqueos exclusivos de cada copia de los datos que se actualicen. Los administradores de transacción locales involucrados en la transacción global solicitan y liberan bloqueos con el administrador de bloqueos centralizados, utilizando las reglas normales para el bloqueo a dos fases. Entonces aquí tenemos un coordinador centralizado que prácticamente es como si estuviéramos trabajando con una base de datos centralizada, porque cualquier bloqueo debe ser gestionado por ese coordinador. El administrador de bloqueo centralizado verifica que una solicitud de bloqueo a un elemento de datos sea compatible con los bloqueos que existen actualmente. Si es así, el administrador de bloqueo envía un mensaje al sitio de origen reconociendo que se ha otorgado el bloqueo. De lo contrario, pone la solicitud a una cola hasta que se pueda otorgar el bloqueo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este protocolo? Bueno, la implementación es relativamente sencilla. Es prácticamente igual a la de las bases de datos centralizadas. La detección de interbloqueo es similar a un sistema centralizado y los costos de comunicación son bajos. Dentro de las ventajas está que el administrador central de bloqueos es un cuello de botella y también es un punto de falla. Entonces, una operación de actualización global con sus transacciones en n nodos requerirá 2n más 3 mensajes con el administrador de bloqueo central. Una solicitud de bloqueo, un mensaje de concesión de bloqueo, n mensajes de actualización a cada uno de los nodos donde hay subtransacciones y n confirmaciones y una solicitud de desbloqueo. Vamos ahora a ver el protocolo de copia principal. Se distribuye la gestión de bloqueo en una serie de nodos. Cada nodo es responsable de un conjunto de elementos de datos. Para cada dato replicado se elige una copia para que sea la principal. Las demás son copias esclavas. El coordinador de transacciones determina dónde está la copia principal para enviar las solicitudes de bloqueo a este nodo, a su administrador de transacciones locales.
Solo se impone bloqueo exclusivo a la copia principal. Se propaga el cambio a las copias esclavas lo antes posible, pero no necesariamente de manera atómica. Se usa en replicación selectiva, cuando las actualizaciones son poco frecuentes y cuando los nodos no necesiten ver la copia más reciente de los datos. Las ventajas es que se reduce el cuello de botella por tener varios administradores de bloqueo. Los costos de comunicación son bajos y hay menos bloqueos remotos. Las desventajas es que es más complejo gestionar el interbloqueo. Los bloqueos para una copia principal específica se manejan en un solo nodo. Tenemos el bloqueo de dos fases distribuido. En este se distribuye la gestión de bloqueos entre todos los nodos. Cada nodo es responsable de manejar los bloqueos de los datos que están en su nodo. Si los datos no están replicados, es equivalente al bloqueo de dos fases de copia principal. Si hay replicación, se usa ROWA o Read Only, Write All. Es decir, hay que bloquear todas las copias de manera exclusiva al momento de escribir. ¿Cuáles son las ventajas? Se reduce el cuello de botella por tener varios administradores de bloqueo. Sin embargo, es más complejo gestionar el interbloqueo. Los costos de comunicación son más altos ya que todos los elementos deben bloquearse antes de la actualización. Entonces, una operación de actualización con subtransacciones en n nodos requerirá 5n mensajes, n solicitudes de bloqueo, n mensajes de concesión de bloqueo, n mensajes de actualización y n confirmaciones y n solicitudes de desbloqueo. Se puede reducir a 4 si se asume que con la confirmación se desbloquean los datos. Además, también tenemos el bloqueo mayoritario o quórum. En este caso se distribuye la gestión de bloqueos entre todos los nodos. Cada nodo es responsable de manejar los bloqueos de los datos que estén en su nodo. Cuando una transacción desea leer o escribir un elemento de datos que se replica en n sitios, debe enviar una solicitud de bloqueo a más de la mitad de los n sitios donde se almacena el elemento. La transacción no puede continuar hasta que obtenga bloqueos en la mayoría de las copias. Si la transacción no recibe una mayoría dentro de un cierto periodo de tiempo de espera, cancela su solicitud e informa a todos los sitios de la cancelación. Entonces, por ejemplo, si la transacción desea escribir en un n de 5, tiene que enviar una solicitud de bloqueo a 3 copias, a 3 réplicas. Si no obtiene una de ellas, entonces le notifica a las otras 2 restantes de que se ha cancelado la transacción. Si obtiene la mayoría, informa a todos los sitios de que tiene el bloqueo. Cualquier número de transacciones puede tener simultáneamente un bloqueo compartido en la mayoría de las copias. Sin embargo, solo una transacción puede tener un bloqueo exclusivo en la mayoría de las copias. En este caso, este protocolo evita los inconvenientes del control centralizado y es menos costo de comunicación que el distribuido. En este caso, es más complejo gestionar el interbloqueo. Una operación de actualización global con sus transacciones en n nodos requerirá n más un medio mensajes para bloqueos y n más un medio para desbloqueos. Se puede mejorar si para bloqueos compartidos se bloquea una sola copia. Vamos a ver ahora cómo se hace la recuperación de bases de datos distribuidas. En un entorno distribuido puede haber 4 tipos de fallas. Por ejemplo, la pérdida de mensajes o llegan en orden incorrecto, la falla de un sitio, la falla del enlace y todos estos pueden producir particionamiento en la red como se ve en el ejemplo de abajo. En el ejemplo de abajo se pierde el enlace entre S1 y S2 y entonces queda una partición de red donde S1, S5 y S4 están separados de S2 y S3. Para la recuperación en sistemas de base de datos distribuida, su objetivo es mantener la atomicidad y la durabilidad de las transacciones distribuidas.
Entonces debe asegurarse de que todas las subtransacciones de la transacción global se confirmen o se anulen. Si el sistema manejador de base de datos distribuido detecta que un sitio ha fallado o se ha vuelto inaccesible, debe realizar los siguientes pasos. Anular cualquier transacción que se vea afectada por la falla. Marcar el sitio como fallido para evitar que cualquier otro sitio intente utilizarlo. Verificar periódicamente si el sitio se ha recuperado. Al reiniciar, debe iniciar un procedimiento de recuperación para cancelar cualquier transacción parcial que estuviera activa en el momento de la falla. Y finalmente, después de la recuperación local, el sitio fallido debe actualizar su copia de la base de datos para que sea consistente con el resto del sistema. Vamos a ver un protocolo de recuperación distribuido. Su objetivo es garantizar la atomicidad de la transacción global. Implica modificar el procesamiento y cancelación para que no se confirme o se cancele hasta que todas las subtransacciones se confirmen o se cancelen. Debe tener en cuenta las fallas descritas anteriormente para garantizar que un nodo no afecte el procesamiento de otro por la espera de una respuesta. Este protocolo es el protocolo de confirmación en dos partes o two-phase commit. Los actores en este protocolo son el coordinador de transacciones, generalmente el nodo donde se inició la transacción, y los participantes, que es donde se ejecuta parte de la transacción o las subtransacciones, y que se denominan también administradores de recursos. El coordinador conoce la identidad de los participantes y los participantes conocen la identidad del coordinador, pero no necesariamente la de los demás participantes. Vamos a ver entonces cómo se ejecuta este protocolo. Aquí el coordinador ya está listo para que se haga el commit de la transacción, entonces escribe un begin commit en el log y fuerza la escritura disco de los buffers de datos. Envía prepare a todos los participantes y espera por la respuesta. Los participantes reciben prepare y escriben ready commit en el log local y envía un ready commit al coordinador esperando por un global commit o un global abort. El coordinador recibe el ready commit y si todos los participantes votan por ready commit, escribe commit en el log y envía un global commit a todos los participantes. El participante recibe un global commit, escribe un commit en su log y libera los bloqueos si aún no lo ha hecho y envía un mensaje de acuse de recibo. El coordinador recibe el ACK o acuse de recibo y si todos los participantes dan acuse de recibo, escribe un end transaction en el log. Como vemos, esto es sin falla. Aquí todo sucedió bien. Entonces, ¿qué pasa si esto no es así? Si el participante recibe un prepare, pero él no logró terminar la transacción, escribe un abort en el log y envía un abort al coordinador y espera por un global abort. El coordinador recibe el abort y si un participante ha enviado un abort, escribe abort en el log y envía un global abort a todos los participantes y espera por acuse de recibo. Los participantes reciben el global abort, escriben abort en el log y fuerzan la escritura en disco. Cancelan la transacción local y liberan los recursos, los bloqueos. Envía un mensaje de acuse de recibo. El coordinador recibe el mensaje de acuse de recibo. Si todos los participantes lo envían, escribe un end transaction en el log. Entonces, igualmente, en este caso, aunque la transacción falló en uno de los nodos, no hay problemas ni en el coordinador ni en los participantes. Ellos han estado trabajando adecuadamente, pero ¿qué pasa si alguno de ellos falla? Entonces vamos a ver el protocolo de terminación. Cuando un coordinador o participante no recibe el mensaje esperado. La acción depende de quién agotó el tiempo de espera y cuánto tiempo ha transcurrido. Si un coordinador falla y los participantes detectan la falla por timeout, pueden elegir un nuevo coordinador, por lo que se requiere de un protocolo de elección. Vamos a ver entonces los protocolos de terminación. En este caso es del coordinador. Y aquí mostramos un diagrama de estados del coordinador. Él puede estar en estado inicial,
envía el mensaje de prepare a todos los participantes y se queda en estado de espera por el mensaje de cada uno de los participantes. Cuando recibe los mensajes, toma una decisión global y esa decisión global la envía a los participantes. Está en un estado de decisión. Y finalmente está esperando por el mensaje de acuso de recibo de cada uno de los participantes para entonces colocarse en el estado completado. Entonces, el coordinador solo puede expirar, o sea, el timeout del coordinador solo puede expirar en los estados intermedios. Por ejemplo, un timeout en waiting. Se puede decidir abortar globalmente la transacción si no recibe los mensajes de todos los participantes. Y un timeout en decide vuelve a enviar la decisión global a los participantes que no han respondido. En el caso de los participantes, vemos a continuación el diagrama de estado, es decir, el participante está en initial y recibe el mensaje de prepare con lo que está preparado. Y entonces envía abort o commit. Entonces puede expirar solo en los estados en los primeros estados. Timeout en initial, que está cuando está esperando por el mensaje prepare, implica que el coordinador falló al iniciar y puede abortar unilateralmente la transacción. Si luego recibe prepare, entonces envía abort. Y un timeout en prepare espera para confirmar o cancelar globalmente la transacción y sin información adicional queda bloqueado. Sin embargo, aquí puede suceder una terminación cooperativa, es decir, consulta con otros participantes para conocer la decisión. Aquí debe haber una lista de participantes que debe ser compartida entre los distintos participantes para ellos poder comunicarse entre sí. Finalmente vamos a ver la optimización de consultas distribuidas. Considere el siguiente esquema simplificado de Dream Home que consta de las siguientes tres relaciones. Propiedad con número de propiedad y ciudad y que contiene 10.000 registros almacenados en Londres. Cliente con número de cliente y precio max con 100.000 registros almacenados en Glasgow. Y vista con número de propiedad y número de cliente que tiene 1.000.000 de registros almacenados en Londres. Para enumerar las propiedades en Aberdeen que han sido vistas por clientes que tienen un límite de precio mayor a 200.000, podemos usar la siguiente consulta SQL. Entonces, select del número de propiedad, from del join de las tres tablas y where, donde la ciudad sea igual a Aberdeen y el precio max mayor a 200.000. Para simplificar, suponga que cada tuple en cada relación tiene 100 caracteres. Hay 10 clientes con un precio máximo superior a 200.000 euros. Hay 100.000 vistas a propiedades de Aberdeen y el tiempo de cálculo es insignificante en comparación con el tiempo de comunicación. Suponemos que el sistema de comunicación tiene una velocidad de transmisión de datos de 10.000 caracteres por segundo y un retraso de acceso de un segundo para enviar mensajes de un nodo a otro. Entonces vemos un conjunto de estrategias. Por ejemplo, la estrategia 1 es mover la relación cliente a Londres y procesar la consulta allí. Entonces vemos que se están moviendo 100.000 tuplas de 100 caracteres cada una a una velocidad de 10.000 tuplas por segundo, más un segundo de retraso por el envío de mensaje. Entonces eso da aproximadamente 16,7 minutos. La estrategia 2 es mover las relaciones propiedad y vistas a Glasgow y procesar la consulta allí. Entonces, el tiempo es la de los mensajes de mover la relación propiedad y la relación vista, es decir, 2, más la sumatoria de las tuplas de las propiedades más las vistas por 100 entre 10.000, que es la velocidad de transferencia, ¿no? Eso nos da aproximadamente 28 horas. La estrategia 3 es hacer un join de las relaciones propiedades y vista en Londres, lo que ya sabemos que nos da una cantidad de registros muy grande. Seleccionar las tuplas para los inmuebles de Aberdeen, que son 100.000,
y enviar cada tupla a Glassdoor para determinar si el precio máximo es mayor a 200.000 euros. La comprobación de cada tupla implica dos mensajes, una consulta y una respuesta. Entonces se multiplica 100.000 por 1 más cada tupla entre la velocidad de transferencia más los 100.000 que ya se tienen. Entonces es aproximadamente 2.3 días esta estrategia. La estrategia 4, seleccionar los clientes con precio máximo 200.000 euros en Glasgow y por cada cliente encontrado verifique en Londres si hay una vista que involucre a ese cliente a un inmueble de Aberdeen. Nuevamente se necesitan dos mensajes. Entonces aquí se tiene que cada vez que se envía una de las 100 tuplas, se le suma 1 y se divide entre los 10.000, o sea, 1 más 100 entre los 10.000. Esto multiplicado por 10, que son los 10 clientes que cumplen esa condición. Y estos 10 clientes se reciben después el mensaje de respuesta. La estrategia 5 se hace join de las propiedades y vista en Londres. Se seleccionan las tuplas para los inmuebles de Aberdeen, se proyecta el resultado sobre el número de propiedad y número de cliente y se mueve ese resultado a Glasgow para comprobar el precio máximo mayor a 200.000 euros. Se parece mucho a la estrategia 2, con la diferencia que tiene en la proyección. En este caso es aproximadamente 16,7 minutos. Y finalmente, esta selecciona a los clientes con precio máximo mayor a 200.000 euros en Glasgow y traslada el resultado a Londres para compararlos con las propiedades de Aberdeen. Fíjense, a diferencia de la estrategia 4, él envía toda la tabla de una vez y hace la comparación directamente en el sitio. Entonces, esta estrategia es de un segundo. Como vemos entonces, en un sistema de base de datos centralizados, el costo de ejecución es una combinación del costo de entrada, salida y CPU. En un entorno distribuido, la velocidad de la red subyacente debe tenerse en cuenta al comparar diferentes estrategias, como en el caso anterior. Para la optimización de consulta distribuida, estos son los pasos que se deben llevar a cabo, los cuales los tenemos aquí. Primero, la descomposición de la consulta. Toma una consulta expresada en las relaciones globales y realiza una optimización parcial. El resultado es alguna forma de árbol de álgebra relacional basada en relaciones globales. Después, localización de los datos. Esta capa tiene en cuenta cómo se han distribuido los datos. Se realiza una iteración adicional de optimización reemplazando las relaciones globales en las hojas del árbol del álgebra relacional con sus algoritmos de reconstrucción. La optimización global. Esta capa tiene en cuenta la información estadística para encontrar un plan de ejecución casi óptimo. La salida de esta capa es una estrategia de ejecución basada en fragmentos con primitivas de comunicación para enviar partes de la consulta a los sistemas de base de datos locales. Y la optimización local, cada capa en particular se ejecuta en cada uno de los sitios locales involucrados en la consulta y cada sistema de base de datos local realiza su propia optimización local utilizando las técnicas que ya hemos estudiado. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tomando en cuenta el siguiente esquema relacional de la base de datos de Dream Home, donde tenemos Branch, Staff, Property, Client, Private Owner y Viewing. Ahora supongamos que Property for Rent y Branch están fragmentados horizontalmente de la siguiente manera. Entonces tenemos P1, donde branch número es igual a B003 y type es igual a house para la tabla o la relación property for rent. P2 es sobre la misma tabla, pero igual es el mismo branch, pero el tipo es flat o apartamento. Y P3 son todos los que son branch distintos de 003. Y los branch se dividen en dos, se fragmentan en dos. Branch 003 y branch distinto a 003. Entonces, la consulta es listar los apartamentos, o sea que el type sea igual a flat,
que se encuentra en alquiler junto con el detalle de la sucursal, que es el branch correspondiente. Podemos expresar esta consulta en SQL como sigue. CL asterisco from branch B, property for rent P, donde b.branch number igual a p.branch number and p.type es igual a flat. Como vemos, es sencilla la consulta. Entonces, paso 1, optimización parcial del esquema global. Sería algo así de esta manera. Entonces tenemos P, que es property for rent. A ese obtenemos todos los que son de tipo flat y después hacemos un join con branch. Entonces ahora paso 2, localización de datos. Y en este caso se reemplazan las relaciones globales en las hojas del árbol relacional por sus algoritmos de reconstrucción con los respectivos fragmentos. Entonces, como sabemos, la reconstrucción de fragmentos horizontales se hace con unión. Entonces tenemos aquí la unión de P1, P2 y P3. Y aquí la unión de B1 y B2. Ahora hacemos una optimización global. Se comparan los predicados globales con los predicados de los fragmentos horizontales o mixtos. Las predicciones globales con los fragmentos verticales o mixtos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que P1 tiene un tipo igual a house. Por lo tanto, no nos interesa para esta consulta. Y entonces lo descartamos. Ahora bajamos el CL y la selección a P3 debido a que él incluye propiedades de tipo house. Y con eso nos aseguramos entonces que solamente tenemos las propiedades de tipo flat. Ahora también podemos observar que P2 solamente hace join con B1 y que P3 solamente hace join con B2. Con lo que podemos volver a modificar el árbol de ejecución de esta manera. P1 hace join con B1 y P3 hace join con B2. Entonces, luego se hace una optimización local de esto que está aquí a los sitios que correspondan de cada uno de esos fragmentos y entonces el resultado se envía a uno de los sitios y se genera una estrategia. Y con esto hemos terminado entonces la segunda clase de base de datos distribuida y el tema de base de datos distribuida, con lo que hemos cumplido los objetivos de conocer los conceptos, ventajas y desventajas del sistema de base de datos distribuido, conocer las funciones de arquitectura de un sistema de gestión de base de datos distribuido, tener las bases para el diseño de una base de datos distribuida, saber cómo se gestionan las transacciones distribuidas, las técnicas de control de concurrencia distribuidas y la optimización de consultas distribuidas. Muchas gracias.